Bueno, sí, soy Antonio Solano. Ya estoy aquí. ¿Qué quieren que haga? A ver, ya estoy aquí como acordamos, pero no los veo, caramba. O sea, quiero ver a mi hija. Traje el dinero. Relájate, Solano. Si haces exactamente lo que yo te diga, vas a volver a ver a tu hija muy pronto. Está bien. Está bien. ¿Qué quiere que haga? Ah, qué diferencia. A tu izquierda hay un tambo de basura y dentro hay una bolsa con un celular. Sácalo y tira el tuyo en el tambo. ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde está? Vamos, Sí. Solano, no perdamos tiempo. Tu hija lo necesita. Pues sí. Ya tiré mi teléfono, sí. Ya casi. Pero tenemos que movernos. ¿Pero por qué? Yo ya cumplí las condiciones. Estoy en el lugar indicado con el dinero. Quiero ver a mi hija. Falta poco, no lo compliques ahora. Súbete al coche y dile al chofer que vaya hacia el norte y esperas instrucciones. Pero yo quiero ver a mi hija, sí. Al norte. ¿Dónde está el norte? ¿Qué pasó? Aquí tenemos que irnos al norte. ¿Tú sabes dónde está el norte? Pues en el norte, ¿no? ¿Casarnos en un mes? A ver, es que no me parece mal. Lo que pasa es que siempre me agarras así como una loca y no pensé que fuera tan rápido. A ver, pero ya hemos sido novios, prometidos y casi esposos. ¿Para qué seguir esperando, no? Pues bueno, si por mí fuera, mañana mismo se casaban, ¿eh? Ahí está. No, es lo único que tú quieres sacarnos de la casa. Ya tengo apoyo. Pero yo sí estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Elvis. ¿Para qué esperar más tiempo si se pueden casar ya? Ya fueron 2. Además, ya tienen a Solecita, ¿no? Qué mejor que darle un hogar a ella. Ahí está. Y le damos el gusto a tu papá de llevarte a la iglesia sin que salgas corriendo esta vez, por favor. No, porque fue tu culpa. Mejor no hables. Ya. Ok. A ver, ¿entonces qué? ¿Te vas a hacer del rogar? No, ¿No? no me voy a hacer de rogar. Está bien. Nos casamos en un mes. ¡Por fin lo logré! ¡Abrazo familiar, abrazo familiar! Van a ser muy felices, van a ver. Gracias. Sí, la verdad, los felicito. Y además de eso, ¿por qué no hacemos una boda doble al precio de una? ¿Qué les parece? Yo no tengo ningún problema. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que estaría increíble. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Por qué están tan felices? Mi reina. Porque nos vamos a casar. Véngase, mi reina hermosa. Besito familiar. Ah, qué gusto. No, es mía. A ver, quiero que intentes que subas el pie derecho. Inténtalo, a ver. ¿No? Es que eso quiero hacer, pero no puedo. Bueno, no pasa nada, poquito a poco. A ver si puedes, pero mover los dedos. Muy bien, Javi, claro que sí lo conseguiste. Tienes movilidad. No me lo puedo creer, ¿eh? Bueno, vamos a hacer otra cosa. A ver si tienes sensibilidad. A ver, Bueno, dime es si que puedes mover. no, eso no es necesario porque ahora mismo estoy sintiendo tu mano en mi pie. ¿En serio? A ver. Dice, Sí. ¿pongo aquí? ¿Sí? ¿Sí? Es increíble, sí. Es increíble, Javi. Pues, señor Javier Solano, quiero que sepa que ganó a la medicina. No, yo no fui. Fue la Virgen de Guadalupe. Ella hizo todo. Yo lo único que tuve que hacer fue creer. Ay, bueno, pues eso es una competencia desleal. Pero como yo sí creo que esto tenga una razón médica, te voy a hacer una resonancia. Irene, yo tampoco creía. Pero mi mamá se la jugó y ahora creo. Tú deberías de tener un poco más de fe, ¿eh? Bueno, pues si entonces eso es así, ¿por qué no les dices nada a tus papás? No, porque ahorita no es el momento. Todos están muy angustiados con lo de mi hermana, pero cuando regrese Vivi les voy a dar la sorpresa. Quiero mirarlos a los ojos, levantarme de esa silla y caminar hacia ellos. ¿Qué me quieres decir?
Pues que hay algo en lo que tienes razón. A lo mejor y yo me estoy aferrando a una idea para no viajar, porque en el fondo no me quiero ir. Quiero saber el motivo por el cual no quieres viajar. Es que me di cuenta que la neta no me quiero alejar de Javi. ¿Para qué te pregunto? Aceptaste ir de viaje conmigo para olvidarte de él, ¿verdad? Lo intenté, Fabián. Tú sabes que lo intenté, pero de verdad no pude. Yo también lo intenté. Que me quisieras y... pues, no pude. Por favor, perdóname. Mira, yo sé que tú has sido súper chido conmigo, pero pues la neta no me puedo seguir engañando. Y alejarme no es la solución, solamente lo voy a recordar más. Y aunque no esté con él, pues me voy a sentir tranquila, al menos de saber que lo tengo cerca. Supongo que lo nuestro ya se terminó. Sí. Fabián, no tiene caso que te siga reteniendo. Sería muy egoísta de mi parte. Espero que algún día me puedas perdonar. ¿Qué diablos Antonio no me contesta? Por Dios, no aguanto esta maldita incertidumbre. Ay, ten paciencia. Angustiándote no vas a resolver nada, hija. Sí, tienes toda la razón, ya. Ma, lo más seguro no contesta el teléfono porque quiere hacer las cosas bien y... No, es que esto no parece normal. Yo tengo que saber qué está pasando. Le voy a llamar a la gente Bonilla a ver si él ya sabe algo. Mamá, por favor, no le hables a la policía. Acuérdate lo que dijo mi papá. Aparte, si se entera que le hablaste, seguramente se va a enojar. Bueno, es cierto, pero ya lleva mucho tiempo fuera. ¿Y si le pasó algo? No. Él no es un delincuente y está en desventaja con esos tipos. Muchas gracias, Por María. eso mismo, no lo voy a dejar solo. Agente Bonilla, soy Catalina Solano. Antonio se fue a entregar el rescate y ya hace mucho que no me puedo comunicar con él. O sea, ¿usted sabe por qué? Su esposo tuvo que tirar el teléfono. Suponemos que fue una exigencia de los secuestradores. ¿Cómo que tirar el teléfono? ¿Pero qué, ustedes no lo están siguiendo? Bueno, pues por favor, cuídelo. Así es, señora. Es nuestro deber velar por la seguridad de su esposo. En cuanto sepamos algo, se lo haremos saber. Por favor, agente, mil gracias. Que tuvo que tirar su teléfono, por eso no me contesta. Es aquí. Ya por aquí. Sí, aquí. No te bajes. Ya estoy aquí. Espero que esta vez sí me entregues a mi hija. ¿Qué quieres que haga? Eso es, Solano. Ahora sigue caminando y dile a tu chofer que no te siga. No quiero que me sigas. Está bien, ¿De acuerdo? Cualquier cosa, avísame. Sí, el dinero. Solano. Hola. ¡Papá, sácame de aquí, por favor, ya! Tranquila, hija. Papá ya está aquí. Tranquila. ¿Trajiste a la policía? No. ¡Maldito Solano, me volviste a traicionar! ¡Vámonos! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Aquí está el dinero! ¡Aquí está el dinero! ¡Maldita sea, Alberto! Álvaro, ¿te ha llamado? ¿Has sabido algo de Viviana? No. Lo último que supe fue lo del mensaje, que estaban esperando noticias y que nos iba a avisar si pasaba algo. Ok. Tranquila, Julie. Todo va a estar bien. Mírate. Tienes cara de todo menos de novia feliz. No vayas a comenzar de nuevo, por favor. No, yo no quiero comenzar con nada. Solo digo que deberías de soltar un poquito el tema. O Elvis se va a dar cuenta. Cuenta. ¿De qué? Solo estoy preocupada por lo que está viviendo Antonio con su hija.
Perdóname, hermana, pero yo creo que se te está removiendo muchas cosas por Antonio. Y yo la verdad ya no quiero verte sufrir otra vez. Elena, es una cuestión de humanidad. Cualquier persona se sentiría conmovida por una tragedia como esta. No sé, a lo mejor ahora que tengo a Sol me puse más sensible, ¿no? Ok, tal vez tengas razón, pero no puedo evitar sentir que te ha pegado más de la cuenta todo esto. No creo que exista algo más terrible que le arranquen de las manos un hijo a sus padres. Ya, ven, dame un abrazo. Todo va a estar bien. ¿Ustedes qué hacen aquí? Ustedes acaban de matar a mi hija. Tranquilo. A ver, ¿qué? Tranquilos. ¿Qué es esto? Su teléfono. Mientras ellos no tengan el dinero, su hija va a estar segura. Sí, que se la tenía. Y ustedes me la arrebataron. Lo que le pase a mi hija será culpa suya. Estoy siguiendo el procedimiento. Y créame que es lo mejor para su hija. ¿Lo mejor? ¿Usted tiene hijos? ¿Sí? Sí. 2. Bueno, entonces póngase en mi lugar. Déjenme resolver esto a mi manera. No me sigan. No haga que la maten. Está cometiendo un grave error, por favor. ¿Volviste? Gracias, papá, te queremos mucho. Yo también los quiero mucho, pero no volví. Lo que pasa es que anoche estaba muy cansado y pues su mamá me invitó a pasar la noche aquí y solo fue eso. Solamente pasé la noche aquí. Pero tu casa es esta. Y dormiste con mami, entonces si la quieres. Buenos días, buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que a su papá se le olvida, pero nosotros nos vamos a encargar de recordárselo todos los días, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¡Eso! Y ahorita váyanse a cambiar porque nos tenemos que ir a la escuela. ¡Córranle, córranle, 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 córranle! Y para que veas qué tan dispuesta estoy a cambiar, te hice el desayuno. Leti, qué linda eres. Se ve delicioso. Pero pues, la verdad no quiero que te confundas. Lo de anoche estuvo riquísimo. Me la pasé muy bien, pero solo fue eso. Ay, ya, Mateo, déjate de cosas. Espérame. Bueno, Cata. ¿Por qué lloras? ¿Qué? ¿Mateo secuestraron a Bibi? ¿Qué? Bueno, pues estoy listo para comenzar cuando tú quieras. Me encanta que estés así de dispuesto, porque sé que estás desanimado con lo de tu hermana. Pero quiero advertirte que este es un camino muy largo y muy duro, ¿eh? Y yo estoy dispuesto a recorrerlo con tal de volver a caminar. Y más que nada, quiero hacerlo por Bibi, por mi papá y por Sarita. Quiero que estén orgullosos de mí. Claro que sí. Buenas, buenas. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Bien. Ya me dijeron que tienes las horas contadas para abandonar la silla. Así que es hora de empezar. Venga, vamos. A ver, incorpórate. Sí. Tantito. Mi amor, por fin llegas. Y Vivi, ¿qué pasó? ¿Dónde está? La vi, Cata. La tuve a unos metros. Estaba ahí y no pude rescatarla. La policía lo arruinó todo, todo. Dios mío, bueno, pero por lo menos sabemos que está viva. No, Cata, sabíamos. Por culpa de sus... Nuestra hija podría estar muerta. Pa, cálmate. La policía lo más seguro es que quiere que esté bien y que tú también estés bien. Ya cálmate, por favor. Es verdad, Antonio. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado si esa gente te secuestra a ti también? Imagínate. El problema es que no tenemos nada. O sea, le fallé a mi hija. No lo entienden. Lo peor es que es mi culpa, porque yo sabía que te estaban siguiendo. O sea, tú sabías que la policía me estaba siguiendo y no me avisaste. Catalina, es posible que maten a tu hija. ¿Cómo que tú sabías? Bueno. ¡Papá, me van a matar! Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas